Es tiempo suyo. Era para despertar porque me estaba durmiendo. En estos tiempos que Satanás está introduciendo en nuestras vidas cada día que pasa, y muy sutilmente, ciertas ideas, conceptos, opiniones, modos de pensar, doctrinas, etcétera, etcétera, y una cantidad de etcétera más. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de estar apercibidos, de estar atentos, de estar alertas, de despertar, de permanecer conscientes. Siempre nos está exhortando desde Génesis hasta el Apocalipsis por lo mismo. Y a veces dirían, pero siempre está diciendo lo mismo y vuelve sobre el mismo concepto, con diferentes palabras, diferentes ideas, pero nos está diciendo lo mismo. Estén apercibidos, estén alertas, presten atención a lo que ven, a lo que oyen, porque a través de lo que ven y lo que oyen, Satanás muy sutilmente está metiendo cosas. No nos está forzando, sino fácilmente nos está poniendo las trampitas y estamos cayendo en ellas. Nos sentimos hasta fascinados y hasta decimos, esto es normal, esto no tiene nada. Pero ahí está el veneno. Vamos a leer un versículo de memoria en Ezequiel. El libro de Ezequiel. Hay dos versículos muy interesantes en Ezequiel que se refieren a lo mismo. Uno está en el capítulo 3, versículo 16. Y el otro está en el capítulo 33. Dice la palabra del Señor. Y aconteció, o sea, sucedió, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya. ¿Qué es una atalaya? ¿Qué es atalaya? ¿Sabe? Un vigilante. Un guardián, sí, puede ser. Pero bueno, es verdad que está para cuidar, ¿verdad? Pero este vigilante tiene que estar, dicho, no le puede dormir. Porque si él se duerme, todos serán muertos. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nosotros escucharemos la palabra de Dios y amonestaremos a los demás para que tengan percibidos. Y vamos al capítulo 33 del mismo libro. Capítulo 33, versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya,
y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre ¿quién? Su cabeza. Sobre su cabeza. Si él oyendo, pero no se apercibe, no presta atención y muriere, su sangre cae sobre su cabeza. Pero sigue diciendo, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, otra advertencia, pero si el atalaya, si nosotros como atalaya viéremos venir la espada y no tocaremos la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y viene de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de quién? De la atalaya, de nosotros. ¿Ve? La responsabilidad que nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo, de tocar trompeta, de avisarle a la gente, de apercibirlo, de llamarle la atención, de amonestarles, de exhortarles que despierten, porque el tiempo está cerca y las cosas que van a venir son terribles. Si nosotros no hacemos eso y aquel no se apercibe y le pasa algo, caerá sobre mí, sobre cada uno de nosotros, porque teníamos la responsabilidad y no la cumplimos, no la hicimos. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia y por todo este banquete que nos estás dando hoy para reflexionar, para caer en cuenta, Señor, de nuestros pecados, de nuestro adormecimiento. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos anuncias con anticipación las cosas. Padre, en esta noche llénanos de tu Santo Espíritu, abre nuestra mente y danos entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra. Toma, Señor, el control de mi vida y que cada palabra que fluya de mis labios sea provista por ti, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Perdón. Y como estamos hablando de estar apercibidos, vamos a ver un momentico Génesis 3. Miren lo que pasa en Génesis 3. Todos conocen la historia, o todos conocemos la historia de Génesis 3. Miren que la serpiente, dice aquí que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire que ahí está la primera parte de estar dormido. Si Eva hubiese, bueno, una serpiente hablando, y así pasa con todos nosotros. A veces nos dicen cosas, vemos cosas y no le prestamos atención, pero allí está el veneno, allí nos están metiendo cosas en nuestra mente y no nos damos cuenta.
Fíjense que lo que la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense el estilo en que la serpiente le habla a Eva, para que Eva le responda de otra forma y aceptando lo mismo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí Eva le agregó algo que Jehová no dijo, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjese cómo entra esa serpiente. Igualmente a nosotros también nos engañan de la misma forma. ¿Verdad, Otto, que tú no eres capaz de coger un lápiz de la oficina? Y no, si yo tengo un lapicero de la casa. Es que se me quedan aquí en el bolsillo. Yo escribo y se me queda en el bolsillo y me lo llevo para casa. Increíble. Vamos a 2 Corintios 3, del 1 al 12, y ahí nos vamos a quedar. 2 Corintios 3, del 1 al 12. Hay una serie de versículos que tengo aquí, pero vamos a ver eso. Vamos a saltar algunos versículos porque es bastante largo. Dice aquí: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Quieren ustedes que nosotros nos podemos recomendar a nosotros mismos? ¿Por qué? Dice aquí: o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Entonces, si nosotros somos cartas leídas, ¿qué debemos hacer? ¿O cuál es la función nuestra como cartas leídas? ¿Quién nos va a leer a nosotros? Los demás. Nosotros somos cartas leídas. O sea que nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestra forma de actuar. Porque todos están pendientes de cada uno de nosotros. Y les voy a comentar algo, creo que ya lo he comentado aquí. Una vez íbamos con un hermano y iba manejando el carro, y el hermano César, íbamos los tres. Y el Señor hizo un movimiento en el carro, ahí mismo, cerquita donde vive César. Hizo un movimiento con el carro. Y de pronto alguien por ahí pasaba y mira, y eso que son cristianos. O sea que todo el mundo tiene los ojos sobre nosotros. Somos cartas leídas. Aunque uno no crea, todo el mundo está pendiente de nosotros en nuestro trabajo. Y ponen las cascaritas, como lo llamamos en Latinoamérica, las cascaritas a ver cómo caemos. Nos buscan incluso hasta la pelea, como dicen por ahí, a ver en qué caemos, cómo respondemos, cómo es nuestra actitud ante determinadas circunstancias. Por eso la Biblia nos dice y nos exhorta a que seamos mansos. Y muchas veces vemos que Jesús
No abrió ni siquiera su boca. Igual debemos actuar nosotros. Que si le dan una mejilla, pongan la otra. Es difícil, pero... Vamos a 1 Timoteo 2:10. Primera de Timoteo 2:10. Y vamos a ver también en una de las cosas que nosotros debemos estar apercibidos, incluso las mujeres, sobre el vestir. Vamos a leerlo desde el 8. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso es muy importante. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En la Biblia vemos en Génesis 6, no lo vamos a leer, donde hace un comentario Moisés de que los hijos de Dios, al ver a las hijas de los hombres, ¿qué pasó? Se enamoraron. ¿Qué tenían las hijas de los hombres que no tuvieran las hijas de Dios? Porque si había hijos de Dios, también había hijas de Dios. Y si había hijas de los hombres, también había hijos de los hombres. No tenían ni falda, ni aretes, ni nada. Exacto, no tenían ni nada de esas cosas. Pero los hijos de Dios, al ver a las hijas de los hombres, usaban una cantidad de cinticas y cosas y cascabelitos en los pies, les llamó más la atención y cayó el pueblo allí con las hijas de los hombres. Primera de Timoteo 5:13. Y mire, para que nosotros estemos apercibidos de cada cosa. Mira, de la ociosidad, de los falsos hermanos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los hombres encubridores, de falsos apóstoles. Y fíjate que también se presentó Simón el Mago. También a nosotros se nos presenta Simón el Mago. 1 Timoteo 2:10. 5:10. 1 Timoteo 5:10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mira lo que tenemos que ver. Da el ojo encima. Si ha hecho esto, si ha hecho otro. Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Vamos a hacer un recorrido, no quería hacerlo, pero vamos a hacer un recorrido porque es muy interesante. También. Gálatas 2:4. Y esto a pesar, vamos a leerlo del 13. Mas si aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A pesar de los falsos hermanos. ¿Cómo podemos descubrir a un falso hermano?
¿Creen que estando dormidos podemos descubrir un pacto hermano? Si nosotros estamos haciendo lo mismo, podemos descubrir un pacto hermano. Vamos a 2 de Pedro 2:1, este es interesante. Segunda de Pedro 2:1. Y aquí también dice que lo hubo, pero aún hoy estamos viendo lo mismo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, mire que nos está anunciando, como habrá en el futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y eso estamos viendo hoy día. Si nosotros vamos a algunas páginas del internet, vamos a encontrar a falsos apóstoles, falsos profetas, con una doctrina extrañas, que si no estamos apercibidos caemos y seguimos detrás de ellos. Y hay muchas personas, lastimosamente, que conocen la palabra de Dios y no sé cómo caen en esa doctrina y siguen a esos hombres. Vi por ahí una mujer que tiene una profetiza eso, que aparece con pone 4 hombres con una sábana agarrada por las 4 puntas, una sábana grande, y de pronto dice esa mujer, presten atención, dice esa mujer: vayan haciendo fila, pero yo les voy a decir cómo. Los de $10,000 aquí, los de 5 aquí, los de 2,000 aquí y los de 1,000 de este lado. No aceptamos menos. Y la gente increíble se va acomodando en las filas conforme a ella, como ella lo indicó. Yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que esa gente no lee la Biblia? No conoce la palabra de Dios y se deja llevar. Y muchas más. Hay un pastor por ahí que le dice a la, no voy a decir el nombre, le dice a la feligresía: ¿quién aquí ha fumado marihuana? Y el brother: no, nadie, no sabe lo que se han perdido. Un pastor, ¿cómo le va a decir a la gente eso? Y la gente le dice: bueno, no vamos a seguir hablando de eso. Vamos a Judas 4, a Judas, versículos 4 y 5. Judas es un solo libro, antes de Apocalipsis. Y esto es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Esto que dice en los versículos 4 y 5. Debemos tener mucho cuidado. Estar más alerta cada día. No importa si es el hermano César, si es el hermano Otto, si es el pastor, pero hay que estar alerta. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tremendo, ¿no? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Debemos estar despiertos. No como estaba yo ahorita ahí durmiendo. Así se durmieron la iglesia.
Las 10 vírgenes se durmieron. Todas tenían la Biblia, todas tenían el Espíritu Santo. Todas cabecearon, todas se durmieron, todas estaban esperando al esposo para entrar a las bodas, pero todas se durmieron. La diferencia está en que unas 5 tenían aceite, tenían a doble porción del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros debemos orar muchísimo a nuestro Dios para que brinde de su Santo Espíritu, que nos guíe, que tome el control de nuestra vida. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, versículos 13, del 13 al 15. Mire que lo que pasó en el pasado, lo que pasó en la época de Pablo, aún hoy lo estamos viendo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven lo que está diciendo la palabra de Dios? Así como en el pasado, aún hoy estamos viendo lo mismo. Y si no estamos apercibidos, si no estamos despiertos, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a caer en ese error, en ese engaño. Y vamos a ver el último versículo. Libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leerlo desde el 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, sabían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Sigo leyendo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, pero desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y también, adivinen también quién creyó: Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba impávido, sorprendido. Hermanos, muchas cosas van a pasar a nuestro alrededor y por nuestro frente. Dice la hermana G. de White que debemos estar atentos, que nuestros sentidos, que nosotros debemos ser custodios de nuestros sentidos, de las vías del alma,